Después de todo lo que Dios le habló a su pueblo, la exhortación, la llamada de atención respecto a que meditaran en sus caminos, a que reflexionaran, a que dejaran de una vez por todas esa actitud pasiva, apática a las cosas de Dios, a el llamado que les hizo a ordenar sus prioridades, después a que le dieran a Él la gloria, que entendieran el propósito por el cual fueron creados y que era muy importante que escucharan su voz. Esto produjo algo en el corazón del pueblo, como vimos la última vez, produjo obediencia. Dios habló y el pueblo obedeció, tuvo una reacción favorable a lo que Dios estaba tratando de demostrar. Y es precisamente cuando vemos nosotros esto, ¿sí?, que viene en el versículo 13, una manifestación de esa gracia maravillosa de parte de Dios a favor nuestro, a favor de sus hijos, que es precisamente de lo que vamos a hablar en esa tarde. Y dice el verso 13 del capítulo 1 del libro de Ageo: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjense la manera en la que se redacta este verso, la manera en la que Dios manifiesta aquí algo importante. ¿Quién habló? Dice, Ageo fue el que habló. Pero hay una cosa que es muy importante. Ageo habló no como diciendo esto es lo que yo pienso, no a título personal, sino habló como enviado de Jehová, ¿sí? Y no solamente habló como enviado de Jehová, sino habló por mandato de Jehová, ¿sí? Y si esto no fuera suficiente para que al pueblo le quedara claro quién estaba diciendo estas palabras, al final del texto dice Jehová. Y esta expresión es precisamente con el objetivo de que a nosotros nos quede muy claro quién es el que está diciendo estas palabras. Dios está diciéndole a su pueblo: yo estoy con vosotros. ¿Por qué razón? Porque es un mensaje necesario, es un mensaje importante, ¿sí? Para Dios manifestarlo, pero para el pueblo de Dios escucharlo. Pero no solamente escucharlo, sino creerlo, ¿sí? Hacerlo propio, hacerlo personal, hacerlo una realidad en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque vienen tiempos difíciles. ¿Por qué Dios le dice estas palabras a su pueblo? Porque venían momentos difíciles. Y vamos a ver la siguiente ocasión cómo, lamentablemente, el pueblo vuelve a desistir. Y Dios tiene que recordarles nuevamente las promesas y las palabras de yo estoy con vosotros. Y Dios a nosotros nos dice exactamente lo mismo. Las últimas palabras que Jesús transmitió a sus discípulos fueron: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una realidad que, como decíamos hace un momento, Dios quiere que nos quede clara. Dios quiere que la tengamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso podrá hacer una diferencia en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Y es precisamente algo destacado porque es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio precisamente que nos muestra a un Dios que está con nosotros. ¿Por qué es relevante esto? Dice la Biblia que a causa del pecado, ¿sí?, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, todos aquellos que pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Se convirtieron en enemigos de Dios. Dice Romanos capítulo 5, que verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Romanos 5:1, ¿sí? Y dice que por medio de la fe, por medio de nuestra fe en Jesucristo, es que logramos hacer la paz con Dios. Y entonces cuando nos dice ahí que por medio de Jesús y por medio de la fe en Jesús, ¿puedo yo tener paz para con Dios? ¿Qué significa o qué dice? ¿O qué me está sugiriendo? Antes de que yo tuviera fe en Jesucristo, ¿cómo estaba mi asunto con Dios? Mi asunto con Dios estaba mal. Es más, puedo yo decir que Dios estaba enojado conmigo. Puedo decir que Dios estaba airado conmigo. Puedo decir que, como dice la escritura ahí en Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos destinados para que la ira de Dios, el enojo santo de Dios, fuese derramado sobre nuestras vidas el día del juicio, ¿sí? Entonces, éramos enemigos de Dios completa y totalmente. Dios tenía un problema con nosotros que iba a ajustar al final de los tiempos o cuando llegáramos a su presencia. Y ese problema, esa ira, ese que Dios estaba contra nosotros, cambió. Cambió a raíz de que tú y yo abrimos nuestro corazón para que Jesucristo fuese nuestro Señor. Y entonces ya no tengo yo un problema con Dios. Dios ya no está contra mí. Ahora Dios está por mí. Dios está conmigo. Uno de los nombres que tendría el Mesías, ¿sí?, prometido, si nosotros recordamos la profecía, era Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. O sea, ese Dios ya no estaba indignado a causa del pecado. Ese Dios iba a proveer un medio por el cual precisamente los hombres iban a poder hacer la paz con Dios. Iban a poder no estar en contra de Dios, enemistados con Dios, sino acercados a Dios. Y la idea de Dios es esa. Por eso es tan importante ese mensaje. Es la esencia del evangelio. Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros. Y es algo que tiene que estar presente, no solamente, ¿sí?, un momento en nuestra vida, cuando creímos. No, es algo que tiene que estar presente todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestro caminar y de nuestro andar por este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo, según lo que dice la escritura, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Esa es la realidad. Dios le dice a su pueblo ahí en Ageo: yo estoy con vosotros. ¿Por qué? Porque venían días difíciles. Venían días cuando iba a llegar el desánimo. Días cuando iban a venir personas que iban a desanimar su corazón, que lo iban a afligir, que lo iban precisamente a turbar y a desviar nuevamente del propósito. ¿Sabes? Dios sabe eso. Dios conoce eso. El principio sobre el cual se fundamenta el mensaje de Ageo es restauración. Dios quiere arreglar nuestra vida. Dios quiere arreglar nuestras relaciones. Dios quiere arreglar nuestros corazones, todo lo que somos nosotros. Pero para eso, ¿sí?, para eso vamos a enfrentar días difíciles, días complicados. Entonces Él nos prepara y nos dice: yo estoy con vosotros. ¿Por qué vamos a enfrentar días difíciles? Porque mira, la restauración que Dios quiere llevar a cabo en nosotros es algo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestros pensamientos, algo que tiene que ver con nuestras relaciones familiares, interpersonales, algo que tiene que ver con nuestro carácter, algo que tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida y que tiene como propósito, ¿sí?, Dios transformar, cambiar, arreglar. ¿Para qué? Para que podamos ser testimonios vivos de su gracia, de su poder, de su amor, y seamos útiles, ¿sí?, para el propósito del reino. Pero debido a eso es que Satanás va a utilizar diferentes circunstancias, personas, cosas para estorbar su propósito. Y yo necesito armarme de un pensamiento para enfrentar cualquier circunstancia. Y ese pensamiento es: Dios está conmigo. Dios está
con nosotros. Y dijimos que esta es la esencia del Evangelio. Y vamos a mirar esto ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Si bien es cierto, el Romanos es, por así decirlo, el resumen del Evangelio que hace el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el capítulo 8 de Romanos es quizá uno de los ejes o pilares que nosotros podemos encontrar en este mensaje del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo trata de establecer un principio fundamental en nuestra vida, ¿sí? Y vamos a leer a partir del verso 28 de la carta de los Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate, Dios tiene un propósito con nosotros. En este caso el tema es restauración, arreglar nuestras vidas, componer aquellas situaciones que se desvirtuaron en nuestra vida, aquellas cosas que perdimos a causa del pecado, a causa de nuestra desobediencia, de nuestra ignorancia o de cualquier circunstancia. Dios quiere arreglar eso en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que somos nosotros. Ahora, para eso Él va a permitir o va a usar muchas circunstancias. Dentro de todas esas circunstancias, yo tengo que saber, creer y entender que todas y cada una de ellas van a sumar. Si nosotros leemos nuevamente este versículo y consideramos lo que dice en el idioma original, podríamos leerlo de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les suman, les contribuyen, les adicionan para su bien. ¿Sí? Esto es algo importante. Todas las cosas suman para un propósito final que es bueno en Dios. Por ejemplo, no sé cuántas veces tú has querido ahorrar para comprar algo. Yo recuerdo cuando tenía 11 años, 10, 11 años, llegaba el tiempo de Navidad, 10 de mayo y cosas por el estilo. Y siempre había el deseo de regalarle algo a mamá, a papá o algo por el estilo. Y no sé, creo que alguna vez les platiqué regalos, pues que algunos de ellos eran inservibles, ¿no? De esos que vendían en la papelería de la esquina de la casa, pero que creaban una sonrisa, ¿no? O que simple y sencillamente daban una satisfacción de darle algo a mamá o a papá. Pero yo recuerdo juntar las moneditas. Y cuando llegaba yo a la papelería con mi bonche de monedas, pues se veía que había ahorrado, ¿no? Y los pesos y los centavos estaban ahí. Y para poder juntar un peso necesitas juntar ¿cuántos centavos? 100 centavos, ¿sí? 100 centavos hacen un peso. Un peso sin un centavo no es un peso. Necesitas sumar esos centavitos para que te den un peso. Y todo suma. Hay ocasiones, decía yo hace rato, en que traemos monedas chicas en la bolsa y las guardamos, ¿no? Yo lo que hago, las echo en un cajón o en una repisa que tengo. Saco todas mis bolsas y ahí las echo, ¿no? Es a veces un poco difícil estar trayendo tanto cambio en las bolsas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando hace falta y no hay? No anda uno buscando los centavos y juntando ahí las moneditas. Y cuando mis hijas me ven en la mesa juntando las monedas, me dicen, no tienes dinero, ¿verdad, papá? Le digo, no, ayúdame a sumar, ayúdame a contar. Entonces, así sucede y todo suma, ¿sí? Entonces, ¿sabes?
ese centavito que hace posible que tengas 10 pesos o 1 peso. Es algo así, más o menos, lo que sucede con Dios. Dios tiene un propósito y tiene un plan. Y para que ese plan y ese propósito se cumpla, necesitas sumar varias cosas, ¿sí?, en tu vida. Algunas de ellas van a ser buenas, pero algunas otras no van a ser tan buenas. Van a ser difíciles, complicadas, duras, algunas dolorosas. Pero sabes una cosa, suman. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: nunca he tenido un problema, nunca he sufrido, nunca he llorado? La mayoría o todos en algún momento hemos sufrido, hemos llorado, hemos padecido, nos ha dolido el corazón, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido decepcionados, nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido engañados, nos hemos sentido de diferentes maneras. Y a veces pensamos que eso no debimos haberlo vivido. Pero ¿sabes algo? Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas suman. Y eso doloroso, triste, trágico que enfrentaste o que viviste o que estás viviendo, ¿sabes? Suma. Es un centavo que va a completar el peso en el plan de Dios. Entonces, yo necesito entender y saber, ¿sí?, que eso va a sumar. Y algo que es importante, continúa diciendo el texto, verso 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate, Dios nos llamó, comenzó su obra en nosotros, pero sabes, Él no ha terminado ahí. Dice la Biblia que a los que llamó, santificó, y a los que santificó, ¿sabes qué va a suceder? Los va a glorificar. Es decir, la obra que comenzó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar y va a llegar al final. Y sabes, va a entregar una cuenta completa el Señor. Al Señor no le va a hacer falta un centavo en tu vida ni en mi vida, porque la obra que Él comenzó, Él será fiel en completarla y en terminarla. Ahora, lo que es importante, va a ir formando en nosotros la persona de Jesucristo, ¿sí? Vamos, dice, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿sí? Esa es la idea de Dios. Y para lograr eso está tratando con nosotros y le está dando de golpes al centavo que está triangular, que está cuadrado, para hacerlo redondo, para que embone y sume en la dirección adecuada para el propósito que Él tiene. Entonces Él va a terminar y va a completar la obra que tiene pensada, que tiene planeada, que se ha propuesto. Verso 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate, hay una cosa que yo tengo que saber: Dios ya no está enojado conmigo. Y eso es maravilloso. Es maravilloso que Dios no esté enojado conmigo, a pesar de que le fallé, a pesar de que hice lo malo, a pesar de que me desvié, a pesar de que no lo busqué, a pesar de que lo deseché en algún momento de mi vida. ¿Sabes? Es maravilloso que Dios no esté enojado conmigo. Es más maravilloso todavía que no esté enojado el hecho de que no solo no está enojado, sino que está a mi favor. Está a favor mío. El padre con el hijo pródigo. Cuando regresó el hijo pródigo, pensó: mi papá va a estar enojado conmigo. Sorpresa, el padre no estaba enojado. El padre estaba ansioso de ver a su hijo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso decía hace un rato, el mensaje central del evangelio es: no estoy enojado contigo. ¿Por qué razón? Eso vamos a ver ahorita. Está a favor de nosotros. ¿Por qué? Verso 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. Fíjate, Dios no se reservó, no se guardó a su Hijo. No. Dice el texto que lo entregó por todos nosotros. Quizá esto ya no suena muy familiar, quizá esto ya no suena muy X. Se entregó por nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Si tú eres padre, debes de tener una leve idea de lo que significa entregar a tu hijo. Imaginemos el cuadro que vivió Abraham, el padre de la fe, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. Dios le pidió que le clavara un puñal, una daga en el corazón. Sacrifícamelo, entrégamelo en sacrificio. ¿Y sabes qué? Abraham lo iba a hacer. Y entonces, sí, Dios le dice: detente, voltea, y el carnero ahí enredado en los arbustos, un sustituto. ¿Sabes quién era ese sustituto? Jesucristo. Y Dios no se reservó a su hijo. Yo tengo 2 niñas y las amo con locura. Yo no entregaría la vida de mis hijas por salvar ni a 1, ni a 2, ni a 1000. No sé qué padre lo haría. Yo no lo haría, o no creo que lo pueda hacer. Tal vez lo haría, pero no creo que yo sea capaz de hacerlo, porque amo más a mi hija que a todo el mundo. Sin embargo, Dios amó a todo el mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, lo entregó por nosotros. ¿Puedes dimensionar eso? ¿Puedes darte cuenta de eso? Mira, ese amor que Dios tiene por ti y que tiene por mí es un amor supremo, es un amor que excede cualquier comprensión humana. Yo soy papá y no lo entiendo. Yo no puedo entender cómo Él entregó a su Hijo, dio su vida por nosotros. Sin embargo, siendo acreedor y beneficiario de ese amor, yo lo único que puedo decirle a Dios es: gracias. Gracias porque no me dejaste morir, porque permitiste que tu Hijo muriera en mi lugar. Y ese amor que tienes por mí me hace ver y me hace comprender precisamente que tu propósito en mi vida es supremo, es grandioso, es maravilloso. Piensa esto: Dios envió a su Hijo, entregó a su Hijo para que tú y yo viviéramos. ¿Tú crees que va a desperdiciar la vida de su Hijo? ¿Va a desperdiciar la sangre derramada de su Hijo en alguno de nosotros? ¿O va a dejar que se desperdicie? ¿Sabes qué? La respuesta es no. No, definitivamente no. Y por eso dice: ya no se reservó a su Hijo, no se reservó lo más amado, lo más querido. ¿Tú crees que se va a reservar algo más? ¿Cómo no nos entregará con Él juntamente todas las cosas? Dice el texto. Yo tengo que entender y tengo que saber que el amor que Dios me tiene no es un amor común, ¿sí? Y si Él dio a su Hijo, no solamente lo dio para que yo fuese salvo, sino para que yo siga siendo salvo, para que yo permanezca salvo, libre de las garras de Satanás, de cualquier circunstancia. Y a pesar de que el enemigo quiera destruir mi vida y estorbar el plan de Dios, ¿sabes? Dios es por mí, Dios es conmigo. Y como dice Pablo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, fíjate, cuando hablamos del diablo, ¿sí? Hablamos de cosas así feas, oscuras, ¿sí? Y le tenemos miedo al diablo. No, yo no le tengo el miedo al diablo. Eso dices. Pero hay un miedo natural al diablo. Y ahora en estas fechas pues más se ve, ¿no? Alrededor y todo. Pero mira, el diablo y sus demonios y las huestes espirituales de maldad tienen una cuestión
¿sí? Y sabes, están bajo los pies del Señor. Y quiero que leamos una cosa que es importante. El Señor, al final del día, dice la Biblia que a Él responden todos. Mira, la actividad demoníaca nunca ha cesado ni ha disminuido, solamente se ha disfrazado. Y hoy en día podemos ver muchos comportamientos alrededor de nosotros que los atribuimos a diferentes situaciones. Pero dice la Biblia ahí en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores, ¿sí? Huestes espirituales de maldad que están detrás de esa carne y sangre que tienes enfrente. Ese que te está molestando, ese que te está haciendo la vida imposible, tiene detrás, ¿sí?, alguien que está moviendo los hilos. Y ese no es otro sino el enemigo, Satanás, sus demonios. Pero estos responden, ¿sabes?, no solamente a la cuestión de Satanás. Es decir, podemos nosotros pensar que tal vez el diablo es el que ordena o es el que manda a los demonios. Y sabes una cosa, por encima de estos, pues está Dios. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos muestra de una manera muy importante algo que a nuestra mente y en nuestro corazón, aunque lo sabemos, a veces como que nos cuesta trabajo verdaderamente vivirlo. O fíjate, vamos a ver el Salmo 91. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 91. Este salmo nos habla de la protección de Dios, ¿sí? Nos habla de la protección de Dios y nos habla del cuidado de Dios. Y es un salmo que nosotros normalmente repetimos y hasta memorizamos, y quizá es uno de los favoritos de nosotros, ¿sí? Y dice el verso 1, el que habita bajo al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Fíjate cómo dice, ¿de quién? Omnipotente. O sea, yo no estoy debajo de alguien fuerte. Yo no estoy debajo de alguien con capacidades. Yo estoy debajo de alguien que es omnipotente. ¿Y qué significa omnipotente? Todopoderoso. El que todo lo puede. Esa es la característica de Dios, ¿sí? El que todo lo puede. Pero no solamente el que todo lo puede, sino el que todo lo sustenta. La palabra El Shaddai en hebreo, de donde viene mi Dios todopoderoso, esa palabra literalmente es Dios, el de los pechos gigantes. Y se oye feo, pero literalmente lo que estás diciendo es el que tiene para amamantar a todos, el que tiene para sustentar a todos, el que puede saciar y completar la vida de cualquiera. Ese es el Dios que nosotros tenemos. O sea, yo tengo que visualizar precisamente y entender que yo estoy con el mero mero. O sea, no estoy con alguien. Yo les platicaba algo en el primer servicio, les hablaba de un compañero que tenía yo en la secundaria, ¿sí? Jicotencatl, si anda por ahí, que Dios lo bendiga. Pero era intimidante, ¿sí?
y era malhora, ¿sí? Y todos sufrían de los estragos de Jico. Y Jico intimidaba a todos, menos a sus amigos. Entonces, ¿cuál era la meta? Ser amigo de Jico, ¿sí? Y cuando ya uno lograba ser amigo de Jico, ahora sí, ¿qué? Uno le podía retar a cualquiera. ¿Por qué? Porque soy amigo de Jico. ¿Cuál es tu problema? ¿No? ¿Sabes? Nosotros no estamos del lado de Jico, estamos del lado del Dios Todopoderoso. Y eso es importante. Continúa diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía, ¿sí? Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo, del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjate, Dios quiere que lo entendamos. Ahora, estamos hablando de Satanás y sus demonios. Vamos a ver un poquito más adelante en el Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Y dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y te digo una cosa, aquí entran los buenos y los malos. Los buenos y los malos. ¿Qué hacen tanto unos como otros? Obedecen. Sirven al propósito de Dios, sirven al propósito que Dios está ejecutando. Y Él es Señor de todos, y Él es Señor absolutamente de todo. Y yo tengo que saber eso y creerlo verdaderamente. ¿Por qué? Fíjate, ¿qué pasó? Dice el libro de los Hechos. ¿Qué pensaron los principados y las potestades y los poderes superiores cuando tenían a Jesús en la cruz? ¿Qué pensaron? Ya ganamos, ¿sí? Ya la hicimos. El Mesías, no nos duró ni 5 segundos. Ya lo matamos, ya ganamos, ya vencimos. Sorpresa. Estaban sirviendo solo al propósito de Dios. Matándolo, no estaban haciendo otra cosa sino cumpliendo el decreto de Dios, ejecutando el propósito de Dios. ¿Y qué pasó al tercer día? Tembló la tierra, la piedra se movió y se levantó victorioso de entre los muertos. Venció a la muerte, venció y exhibió públicamente a los principados, dice la Biblia, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice la Biblia, si esos poderes hubieran sabido que porque crucificando al Rey de Gloria lo iban a proclamar rey, lo iban a proclamar victorioso, tal vez no lo crucifican. Pero sabes, ellos no sirven a sus propósitos, sirven a los propósitos de Dios. Así que no tengo yo por qué tenerle miedo al diablo ni a sus demonios. ¿Por qué? Porque ellos sirven al propósito de Dios. Ellos obedecen la voz de Dios. El endemoniado, el gadareno, allá en la región de Gadara, dice la Biblia que había un muchacho que era atormentado por muchos demonios. Cuando estos salieron, le preguntaron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos quieres atormentar antes de tiempo? Jesús le pidieron permiso a Jesús para meterse en un hato de cerdos. ¿Por qué un demonio le va a pedir permiso a Jesús? Porque el diablo sabe a quién le entrega cuentas. Así que tú y yo podemos estar tranquilos y podemos estar seguros precisamente de que Dios está a favor nuestro. Ahora fíjate, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Hay momentos para reprender al diablo, ¿sí? Y a sus demonios. Es un hecho, tenemos que hacerlo. Y el Señor, y cuando los 70 regresaron de su viaje misionero, dice la Biblia que regresaron gozosos y contentos de que aún los demonios se sujetaban al nombre de Jesús, ¿sí? Y tenían que echar fuera demonios. Pero fíjate, hay algo importante, interesante aquí en lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en los versículos previos dice que él fue arrebatado al tercer cielo y le fue dado ver cosas que nadie ha visto.
El apóstol Pablo vio el futuro, vio la gloria de Dios, contempló al Creador, contempló al Mesías, contempló cosas que nadie ha visto. Y entonces lo regresaron a la tierra. Y dice él: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás. ¿Quién se lo dio ese mensajero de Satanás? Dios se lo dio, ¿sí? Que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces aquí vemos que resulta que el apóstol Pablo, el gran apóstol, con toda la autoridad del mundo, aquel que descendiendo en aquella isla, una serpiente lo muerde, y como si se tratara de una lombriz, se sacude la mano y no le pasa nada, y sigue predicando. Y todos aquellos que lo vieron: wow, mira, esa serpiente es venenosa y no le pasó nada, este es un Dios. Ese hombre tenía un mensajero de Satanás que servía a un propósito divino. Tú y yo debemos de entender y saber que Dios tiene formas y maneras de trabajar en nuestra vida. Y si Él permite en algún momento que algún mensajero de Satanás nos abofetee, será con un propósito, ¿sí? Porque a veces decimos: ¿por qué Dios permitió que me robaran? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios no me defendió? ¿Por qué Dios no hizo esto? Mira, ese centavito está sumando. Confía en Dios. Confía en la sabiduría de Dios. Confía en la gracia de Dios. Confía en que su propósito se está cumpliendo. Y tarde o temprano lo vas a ver. No nos quejemos, ni nos acongojemos, ni suframos y digamos: Dios me abandonó, Dios me dejó. Mira, si Dios te hubiera dejado y te hubiera abandonado, estarías muerto. Y si tienes fuerzas para quejarte, sigues vivo. Así que en vez de quejarte, dale gloria a Dios de que sigues vivo y que su plan sigue en marcha en tu vida, y de que no ha acabado, no ha terminado. Él sigue avanzando. Ahora, ¿qué otra cosa pudiera suceder en nuestra vida? ¿A qué más le podemos tener miedo además del diablo? Y alguien dice: a los terremotos. Sí, claro. A los sismos, a que me agarre en un 5.º piso o en el elevador. Tengo un amigo conocido, me preguntó: ¿y dónde te agarró el temblor? Y ya le platiqué. Ahí en la iglesia del norte. Estábamos ahí en una junta de pastores en el 4.º piso. Y lógicamente me pregunta eso para que yo le pregunte, ¿no? Y no le preguntaba yo. Y me dice: ¿a mí a dónde crees que me agarró? Y me dice: en el helipuerto de la Torre de Petróleos. Y yo dije: ¿qué? ¿Qué estabas haciendo ahí? Ya me estaba haciendo ahí unos trabajos de no sé qué. Y no, dice que sentía, dice: yo sí me encomendé al Creador, dice. Y porque fue algo impresionante. No, dice casi que sentía que tenía una nueva oportunidad en la vida. Y pues sí la tiene. Y sabes, hay cosas a las que le podemos tener miedo, pero nuestro Dios, hasta esas cosas están bajo su control. Fíjate lo que, no lo busquemos, simplemente ahí en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, verso 4, Dios le dice a Elías que vaya al arroyo de Querit
Y dice el texto literalmente: yo he mandado a los cuervos, he mandado a los cuervos que te den de comer allí. ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Tengo una perrita que cuesta trabajo que me obedezca. Ven. Y no sabes si qué le voy a hacer, ¿no? O sea, tengo y cuesta trabajo que mi perro me haga caso. Ahora unos cuervos que le manden de comer pues sabes, ese es el Dios que controla todas las cosas. Le dice a Job, ahí en el 38:12, ponemos Job 38:12. Dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? O sea, tú tienes el control de cómo sucede todo en este universo, de cómo comienza el día, que algo que parece tan común. Pues sí, pues el movimiento de la tierra y se mueve y el sol y todo eso y pues da origen a eso. Sí, pero todo lo que representa que eso suceda, tú tienes el control sobre eso, o sabes cómo funciona. Pues Dios dice: yo sí. ¿Sí? Yo sí tengo el control sobre eso. Él definitivamente tiene el control. Jonás huyendo de Dios, de Jehová, ¿sí? Y ya está bien, soy culpable, soy el causante de la tormenta, aviéntenme al mar. Dios primero una tormenta, ¿sí? Aviéntenme al mar y se acabó el problema. Lo arrojaron, se acabó el problema. Pero el problema de Jonás lo seguía teniendo con Dios. Y Dios dice: mandó un pez gigante que se tragara a Jonás. ¿Te imaginas? Y luego después dice, ya que Jonás al tercer día dice: ok, Dios, está bien, voy a hacer lo que tú quieres, pagaré lo que prometí. Y entonces Dios le dice al pez: escúpelo. Y el pez va y lo escupe en donde tenía que estar Jonás. ¿Quién puede hacer eso? Tú dices: eso es ciencia ficción. Piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras. Hay un Dios que es capaz de abrir el mar. Hay un Dios que es capaz de hacer descender fuego del cielo. Hay un Dios que es capaz de hacer descender codornices en el desierto. Y está registrado. Hay un Dios que levanta muertos. ¿Tú crees que va a ser difícil para Él hacer eso? Ahora, no acabó ahí la cosa con Jonás. Jonás, ¿qué sucede? Ya, va, predica. Tal vez te dije que se iban a arrepentir, que los ibas a perdonar. Se enoja. Y Dios dice: órale, quiero una calabacera aquí. Sale la calabacera. ¿Sí? Ahora quiero un gusano que se coma la calabacera. Y sale un gusano que se come la calabacera. ¿Quién tiene el control sobre todo eso? Dios. Están los discípulos dormidos. Jesús dormido. Los discípulos navegando en el mar de Galilea. La tormenta y los vientos, las ondas y todo aquello. Sonó a himno eso. Y azotaba la barca. Maestro, nos ahogamos, ¿no tienes cuidado de nosotros? Se levanta el maestro y dice: ¿qué onda con ustedes? Hombres de poca fe. A ver, tormenta, cállate, viento, deja de estar soplando, molestando. Ya, se calmó todo. ¿Quién es este? Pues el que tiene el control sobre los vientos, sobre el mar, sobre la tempestad, es el que está de nuestro lado, es el que está a nuestro favor. Ahora fíjate, Dios no solamente quiere que nosotros seamos conscientes de que Él controla todo eso, todas las circunstancias que puedan estar en contra de nosotros, Él las controla. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a indignar? ¿Por qué me voy a preocupar por lo que está sucediendo? ¿Por qué no te preocupas? Pues porque Dios debe tener un plan. Dios debe tener algo en mente. Y quiero ver cuál es ese plan. Quiero ver qué va a pasar, a ver cómo me va a sacar de esta. Porque esa es la idea. Ese es el plan de Dios. O sea, Dios siempre tiene un propósito.
Y ese propósito se cumple y se va a cumplir en nuestra vida. Y entonces, si yo estoy escuchando esa voz que me dice: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros, yo estoy por vosotros, a favor de vosotros, entonces mi vida no puede seguir caminando en intranquilidad, inseguridad, en preocupación, en afán, en ansiedad, en cualquier circunstancia de estas. ¿Por qué? Porque yo confío que Él tiene el control. Y si me dio a su Hijo, ¿cómo no me dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, Dios está sumando para nuestro bien. Y hay veces que cuando nosotros miramos lo que está pasando, decimos: Dios, de verdad ya no puedo. Si puede, mi hijo, échele ganas. No se me agüite. De veras no puedo. Si puedes. Y entre que hablamos y hablamos y hablamos, ya pudimos. ¿Sabes? Dios no solamente está con nosotros, sino nos ha dotado y nos ha capacitado con los elementos necesarios para poder vencer, para poder triunfar en medio de cualquier circunstancia. Todo lo ha provisto Él, todo lo ha provisto Él en la cruz del Calvario para nosotros. No hay necesidad de que yo haga algo. Lo único que me pide es: esfuérzate tú en la gracia. Esfuérzate tú en eso, en la gracia, en vivir en esa cobertura, en esa bendición, bajo un estándar de inmerecimiento, bajo un estándar no de obras, no de lo que tú eres capaz de hacer, sino de lo que yo soy capaz de hacer. Dejo de pensar, dejo de estar preocupado. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? Más bien, ¿cómo le vas a hacer, Dios? O sea, tengo esta necesidad, tengo este problema, Dios, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿A quién vas a mandar? ¿Qué cuervo va a venir a darme de comer? O sea, Dios definitivamente tiene cuidado de nosotros. Mateo 10, verso 29. Mateo 10, 29 nos dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. O sea, eso es lo que vale un pájaro. ¿Sí? Pero sabes, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y eso es lo que Dios nos dice: yo valgo, de verdad. Mira, y no es un eslogan de autoestima. No, mira, tú y yo no valemos nada. Tú y yo valemos porque Cristo está en nosotros. Tu dignidad y mi dignidad es grande, no por nosotros, sino por Cristo. Mi identidad está en Cristo, no en mí. ¿Sí? Mi autoestima está hasta el cielo, no por mí, por Cristo. Porque estoy de su lado, porque Él está conmigo, porque Él va conmigo, porque Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego que sigue: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Exacto, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa adelante. Hasta parece que estamos rezando, man. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que yo tengo que creer todos los días. Eso es lo que tengo que grabar en mi mente todos los días y guardarlo en mi corazón. ¿Sí? Atravesando el valle de lágrimas, dice, lo tornan en fuente. ¿Sí? Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. No se dormirá el que me guarda, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Sí? Yo te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. He dado a naciones, reinos por ti.
¿Por qué? Porque a mis ojos fuiste de gran estima y te amé y di todo por ti. ¿Tú crees que voy a dejar que se pierda tu vida? Tu vida no vale nada sin Cristo, pero con Cristo lo valemos todo para Él. Así que por eso nos dice, no tengamos temor, ¿sí? Yo estoy con vosotros. Mira, no es fácil, porque mira, Dios es bueno, pero nuestros pecados son bien feos. Y nuestros pecados tienen consecuencias. Y enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados. Y a veces decimos, Dios, líbrame de esto. No. Satanás tiene que seguirnos dando de bofetadas a veces para que nos cuadremos, ¿sí? Así que cada cosa que suframos, ¿sí? Cada cosa que vivámosla sabiendo que viene de Dios. Job decía, ¿hemos de recibir solo de Dios bienes? O una cachetadita de repente también. Pues también. Y sabes, aún esa cachetadita y esa bofetada que recibimos tiene un sello detrás que se llama amor. Y un sello que dice, yo estoy contigo. Yo cuando tengo que disciplinar a mis hijas, las disciplino, pero las sigo amando. Y sigo estando ahí con ellas y para ellas. Y sabes, Dios es mejor padre que yo. Y Dios no importa, ¿sí?, la circunstancia que estemos atravesando. Si oímos su voz y nos arrepentimos y obedecemos, dice Él, yo estoy con vosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios, eres maravilloso. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como tú? No hay Dios fuera de ti. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos, Dios, son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y por eso las naciones vendrán y te adorarán. Y por eso hoy, Dios, en esta tarde, nosotros venimos delante de ti y te adoramos. Y nos humillamos delante de ti. Qué maravilloso amor, qué grandioso amor tienes para con nosotros. En que siendo pecadores, en que siendo desobedientes, perversos, enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. No lo merecíamos, no lo merecemos, sin embargo lo hiciste. ¿Qué podemos decirte? Gracias. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias porque no miraste nuestra condición como un requisito para amarnos. Miraste nuestra necesidad y nos amaste de pura gracia. Y la cosa no ha acabado. El asunto no ha terminado. Estás restaurando. Estás trabajando. Estás sumando. Y duele cuando no es lo que esperamos, cuando no es lo que queremos. Pero tú dices, yo estoy contigo. No importa que no me veas, no importa que no me sientas, yo estoy contigo. Prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, no te he abandonado, no me he olvidado de ti. Todo lo contrario, estoy preparando la victoria. Estoy preparando lo necesario para que salgas bien librado, para que tu corazón se vuelva a regocijar, para que vuelvas a tener paz. Confía. No dudes. Te amo
con un amor eterno, con un amor supremo, con un amor extremo, con un amor incondicional. Y mi amor no cambia, no cambiará nunca. Señor, que tus palabras se puedan hacer carne en nuestros corazones, que nuestra mente, Dios, pueda tener esa certeza, esa seguridad, que esas verdades sean pilares en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, Dios. Que mi Dios, el temor, la incertidumbre en este mundo, por cualquier circunstancia, Dios, no sea un motivo para que volvamos atrás, para que detengamos nuestro crecimiento, nuestro avance en tu reino. Señor, dice tu palabra, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, Señor? No hay nadie, no hay nada que te pueda hacer frente. No hay nadie, no hay nada que te pueda estorbar en tus propósitos, en tus planes. Ayúdanos a entenderlo, a creerlo, a vivirlo, Señor. A caminar en este mundo con la certeza de que tienes el control y de que todo, mi Dios, está bajo tu señorío, bajo tu mando, bajo tu cuidado. No permitas que nuestro corazón se desanime, que nuestro corazón se amargue, se entristezca, sino permítenos, mi Dios, verte en medio de todo, de cualquier tempestad, de cualquier oscuridad, en medio de cualquier tristeza, en medio de cualquier dolor, que nuestro corazón, Dios, pueda sentir tu presencia, el poder y la gracia de tu Espíritu en nosotros, moviéndose, manifestándose, diciéndonos a nuestro corazón, Dios, que nos amas, que estás con nosotros, y que la tristeza y el pesar no serán eternos. Esta leve tribulación busca producir un gran peso de gloria el día de mañana. Y Señor, como decía el salmista, veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. Ayúdanos a creer y a vivir creyendo esto, y que los ataques de Satanás y las circunstancias no minen nuestro corazón, ni nuestra fe, ni nuestra confianza en ti, Señor. Que tu poder se perfeccione aún en nuestras debilidades, y que tu poder, Dios, sea el que se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Guárdanos en tu paz. Guárdanos, Señor, en ese hueco tuyo, en esa mano, en esa roca, en ese refugio, Señor, donde podemos estar seguros. Confiamos y esperamos en ti, Señor. Te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre,